¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Hoy con la agenda de Carlos Ramírez, adelantada un poco, nos tocaba el lunes, pero queremos comentar los cambios que se hicieron en el gabinete el jueves 27 de agosto, la víspera de la entrega del informe presidencial el 1 de septiembre de este año 2015. Y como era previsible, los cambios soltaron a los demonios y los demonios andan sueltos. La primera lectura que se le dio a estos cambios es un gabinete preparado para el 2018, la elección del candidato presidencial del PRI y desde luego la votación presidencial en julio del 2018. Sin embargo, hay un escenario mucho más amplio, menos grillo por así decirlo, que implicaría una recomposición, y esto es muy importante subrayarlo, en las posibilidades políticas y las gestiones de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, después de un año prácticamente, de septiembre del 2014 a septiembre del 2015, zarandeado por las crisis políticas, por la impericia en el manejo de asuntos delicados, revelaciones y acusaciones de posible corrupción en las altas esferas del poder, y el presidente reaccionando en política de comunicación social demasiado lento y desde luego ajeno a la aportación de respuestas. Vamos aquí a enumerar las principales características o interpretaciones que se le debe dar a este cambio en el gabinete presidencial. En primer lugar, podríamos decir que es la configuración de un gobierno de gabinete. Hasta ahora, durante los 3 primeros años de gobierno, el presidente había gobernado con lo que se conocía en el ámbito político como la tríada o el triángulo del poder, que era el secretario de Hacienda Luis Videgaray, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong y el jefe de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño. Ahí se tomaban las decisiones y todo lo demás era subsidiario, colocado en segundo y tercer lugar o prácticamente fuera de las esferas del poder. El presidente hace un reacomodo y plantea ya un gobierno de gabinete, ya no es de 2, lo que por lo demás le va a servir a Videgaray y a Osorio de quitarse muchos golpes provocados por la tensión de que eran los 2 únicos precandidatos a nivel de gabinete. En segundo lugar, será también el mensaje de que es un gobierno de consolidación. El presidente tiene claro que a pesar de que tiene la mayoría absoluta, va a ser muy difícil que pueda introducir algunas reformas adicionales, sobre todo cuando las anteriores no han tenido los resultados esperados. Entonces viene la consolidación en reforma educativa, telecomunicaciones y sobre todo energética, inclusive por el resultado bastante negativo en la primera ronda de venta de concesiones para la explotación y exploración de pozos petroleros. En tercer lugar, también será un gobierno de prioridades. El presidente tiene muy claro qué es lo que le interesa y lo demás, tendrá ocupados sus espacios dedicándole poco tiempo. Por ejemplo, Semarnat, Medio Ambiente, a pesar de que es una agenda internacional prioritaria, aquí se la cede al Partido Verde. Relaciones Exteriores manda a la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, con una buena, de acuerdo a su biografía, con una buena tarea, un buen avance en materia de derechos humanos, pero desde luego no tiene mucho conocimiento de las relaciones internacionales, y en el momento en que llegue, indica el presidente que como quiera que sea la política exterior, ahí va, y no será su prioridad. Eso sí, su prioridad será que no hay que descartar, dicen que Rosario Robles bajó de nivel político de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de la Reforma Agraria o la Secretaría de Agricultura, a mejor conocida ahora así. Pero no se debe olvidar que una de las reformas pendientes del presidente y que debe de resolver en el corto plazo es la reforma del campo. Porque hay que tomar en cuenta que en este país la violencia y la inestabilidad comienza cuando los campesinos realmente comienzan a salir de sus parcelas a protestar y ya están saliendo a protestar. Entonces la tarea de Rosario podría ser hasta mucho mayor y de más importancia que en desarrollo social con el programa contra el hambre, y aquí sería ya un acuerdo político con los campesinos, sobre todo después de la reforma de 1991-92 que realizó Carlos Salinas al artículo 27 constitucional. En cuarto lugar, es un gobierno que tendrá ya equilibrios de poder. Hay que recordar que la designación de Manlio Fabio Beltrones por decisión presidencial, llevándolo al PRI, desequilibró
el espacio de los grupos de poder alrededor del presidente, la tríada por un lado y Manlio Fabio y Beltrones por el otro. Inclusive se llegó a hablar en algunas columnas políticas que Beltrones vendría a ser una especie de vicepresidente político, inclusive por encima de Videgaray y de Osorio Chong y desde luego de Aurelio Nuño en ese momento en la oficina de la presidencia. Al abrir sus cartas, al abrir su baraja, al incorporar a Nuño a una secretaría y traerse a un gobernador José Calzada de Querétaro, mandando un mensaje a los gobernadores diciéndole ustedes son importantes, una vía de comunicación directa con la CONAGO, bueno, es mensaje político de equilibrios de poder. Entonces, sí estamos pues ya frente a un gobierno donde no será ya el grupo Videgaray, Osorio y Beltrones, digamos, marchando al lado del presidente, pero de alguna manera confrontados entre sí por la sucesión presidencial, y ya son varios grupos de poder, y entonces el presidente podrá administrar también sus decisiones. En quinto lugar, se abren nuevos espacios, unos, digamos, mandando mensajes, el de los gobernadores, y otros diciendo que entre esos nuevos espacios hay nuevos jugadores y nuevos tiradores. En el diario Indicador Político del día de hoy, viernes 28, señalamos que hay 3 nuevos precandidatos a la presidencia. Teníamos ya, en la lista anterior, a Videgaray de Hacienda, Osorio Chong de Gobernación y Beltrones en el PRI. Hoy se agregan José Calzada como pieza de los gobernadores. José Antonio Meade, muy importante, llega a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Instrumentación de Relaciones Políticas con los grupos sociales. Y en tercer lugar estaría Aurelio Nuño, que desde la oficina de la presidencia, con un currículum bastante, digamos, de poca presencia pública, no tiene más que posiciones de asesoría. La verdad es que dicen que ha destacado como un gran asesor político del presidente, lo lanza ya como precandidato al mandato a Educación Pública, tomando en cuenta de que antes de Educación Pública fue uno de los tiradores que más o menos exploró la posibilidad de irse al PRI, pero no le funcionó. Entonces estamos ya también ante nuevos jugadores. Hay 6 precandidatos y hay un poco medios simbolismos matemáticos que tiene la política mexicana. Casi todos los presidentes a la hora de tener su equipo para la sucesión comienza con 6 precandidatos, decanta 3, se queda con 3, luego 2 y finalmente 1. Por alguna razón son 6 los que están funcionando. En octavo lugar hay una cohesión del presidente Peña Nieto con otros grupos de poder que, si bien no se han metido a disputarle áreas, de alguna manera, preparando ya el 2018 del PRI, el presidente quisiera establecer relaciones cordiales de intercambio y de espacios de poder. Entre ellos estaría con Carlos Salinas de Gortari, tomando en cuenta que Claudia Ruiz Massieu es hija de José Francisco Ruiz Massieu y desde luego sobrina de Carlos Salinas, y con el grupo bastante menguado pero de alguna manera con presencia política del expresidente de la Madrid a través de su hijo Enrique de la Madrid, que lo asciende a secretario del gabinete. En noveno lugar hay pues ya ciertas características que hay que tomar en cuenta sobre cómo viene la sucesión presidencial, y por lo tanto hay que subrayar 3 en importancia. Primero, el presidente buscará una sucesión de su proyecto, de su legado, de que su programa y sus reformas no ven el próximo presidente y las eche para atrás. Por lo tanto, tendrá que haber una continuidad. Es una sucesión de grupo, porque al final de cuentas no estamos frente a un presidente que gobierne con los mexiquenses. Quizá los mexiquenses tengan mayor poder, pero ya se dio cuenta él o llegó el momento de abrirle espacio a otros grupos de poder dentro del PRI y con eso evitar cualquier fractura o cualquier disputa que pudiera debilitarlo. Y finalmente, lo más importante también, el presidente buscará una sucesión personal, buscará que lo suceda de alguna manera establezca políticas de no confrontación con él como expresidente. No ha habido muchos casos en donde el expresidente en funciones recién entrando se conflictúe con el anterior, quizá Echeverría hacia Díaz Ordaz por el 68, Salinas de la Madrid respecto a López Portillo. Salinas fue muy respetuoso con de la Madrid. Entonces Zedillo, desde luego la guerra bastante profunda y bastante desestabilizadora del PRI contra Salinas, pero más por el caso Colosio que por una actitud personal.
Finalmente, en 10º lugar, un dato muy importante. Se veía un presidente arrinconado, un presidente sin capacidad de maniobra, un presidente apabullado por situaciones de crisis fuera de control, y con una sola decisión, un cambio en paquete de 10 movimientos en el gabinete, el presidente retoma la iniciativa política, toma el control del proceso de sucesión presidencial, no solamente dentro del PRI, sino también hacia los otros partidos, porque les sube un poco más la vara y obliga al PAN sobre todo a pensar ya desde ahora en el 2018, y al PRD igual, aunque ya sabemos que por Morena va López Obrador. Entonces el presidente retoma la posibilidad, la capacidad de establecer la agenda política de los próximos meses y los próximos años, y arranca lo que sería ya la primera etapa de la sucesión presidencial, que es recomponer su grupo y prepararse para la segunda etapa muy importante, y que dará mucho que hablar el próximo año, las 12 elecciones de gobernador, y la 13ª en el 2017 con el gobernador del Estado de México. Una vez que pase la elección en el Estado de México, podemos ya tener más claro cuáles son los escenarios políticos del presidente de la República. Esto es un primer recorte de los cambios ocurridos el jueves 27 alrededor de comenzando la tarde, los efectos políticos de corto plazo, y desde luego en programas posteriores iremos un poco desarrollando, desahogando e inclusive también decantando aquellos aspectos de la interpretación inicial que pudieran no ser tan importantes frente a otros que se pudieran colocar también en la atención. Eso es lo que podemos decirles. Seguiremos en contacto con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.